Es la voz que convoca, que orienta el camino para juntos avanzar. En Despertar Educativo Radio, la voz del directivo. Y la voz que convoca en Despertar Educativo Radio es la voz de Jesús Alejandro Villa, directivo de Adidas, secretario de Asuntos Pedagógicos y Educación Sindical. Directivo, bienvenido a Despertar Educativo Radio. Un saludo a todos los compañeros. En esta ocasión en el programa quiero abordar un tema que es bien importante para todos los trabajadores y que precisamente se conmemora este próximo 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, día en el cual obviamente invitamos a honrar a los mártires de Chicago y a protestar contra el gobierno de Duque. Quiero entonces abordarlo un poco mirando el aspecto histórico, pero también la vigencia de las luchas y reivindicaciones que el proletariado desde ese momento histórico ha desarrollado hasta nuestros días. Y esto gana importancia cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, la reivindicación y la lucha por la jornada de las 8 horas hoy está más vigente que nunca, precisamente en el marco de la flexibilización, la tercialización y la precarización laboral que se está dando y que viene desde antes, pero que estos últimos días, con el tema de la crisis sanitaria, se está exacerbando, donde se está generando una suerte de esclavismo digital, de sobrecarga y, bueno, se avisora, como hemos trabajado en otros programas, unos impactos muy negativos para el mundo del trabajo que pueden implicar pérdida de puestos laborales, pero además desmejora notable de las condiciones laborales de los trabajadores y en el caso nuestro, obviamente, del magisterio. Así es, directivo Jesús Alejandro Villa, 1 de mayo, ya próximo a conmemorarse Día de los Trabajadores. Hablemos un poco de historia. ¿Cuándo se establece precisamente el Día de los Trabajadores? Bueno, la conmemoración del Día de los Trabajadores tiene, digámoslo, un origen formal cuando se establece precisamente en el Congreso de la Segunda Internacional que se celebró en París en 1889, donde se plantea que el 1 de mayo será en adelante una jornada de lucha y reivindicación por parte de los trabajadores de todo el mundo, precisamente en homenaje a los mártires de Chicago. Esta figura entonces de los mártires de Chicago entra a ganar allí en importancia simbólica y práctica también como un hito fundamental dentro del proletariado y entre los trabajadores del mundo en términos de las luchas que se desarrollan desde esos momentos, incluso desde antes, porque los hechos de 1886 no son los primeros y que hoy en día seguimos conmemorando, reivindicando y honrando y que son parte de ese acumulado de fuerza, de ese acumulado histórico del proletariado internacional. Los mártires de Chicago eran precisamente sindicalistas de tendencia anarquista que en su momento fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en una serie de jornadas de protesta que buscaban y reivindicaban la jornada laboral de 8 horas. ¿Sí? Estas huelgas o estas protestas tuvieron su inicio el 1 de mayo de 1886 y unos días posteriores pues se mantuvieron uniendo en movilización y en acciones huelguísticas a miles de trabajadores en los Estados Unidos y precisamente en Chicago, en busca de la legalización de la jornada de 8 horas, que era como un tema pues allí central y como muy importante, pues digámoslo, las jornadas laborales en el mundo entero, capitalista, industrial de ese momento, habían jornadas de 12, 18 horas y bueno, una situación de explotación muy fuerte. Entonces, contextualizando un poco, había que decir que esto se da en los momentos de revolución industrial, donde llegan grandes masas de los campos hacia las ciudades, precisamente al final del siglo XIX. En ese momento, Chicago era una ciudad importante en Estados Unidos en población, la segunda más poblada, y cada año llegaban pues allí ferrocarriles, trabajadores, había empresas metalúrgicas, habían empresas textiles y demás. Todo eso generó las condiciones para que se dieran estas protestas y obviamente impulsadas o forzadas por la profunda explotación a que eran sometidos los trabajadores en ese momento, ¿cierto? En este hito de Chicago en 1886, sino en el mundo en general y conforme los países se fueron desarrollando industrialmente, también en otros países. Y uno de los temas importantes en este 1 de mayo, una de las razones también y de los mártires de Chicago fue la lucha por la jornada laboral de 8 horas,
la reivindicación precisamente de esas horas para el trabajo y no 16 como se tenía primero estipulado. La lucha reivindicativa por la jornada de 8 horas de trabajo se constituye desde finales del siglo XIX en uno de los puntos centrales de lucha de todos los trabajadores. Precisamente se reivindicaba, como lo señalé, en las jornadas de Chicago de 1886, pero también a partir de 1889, como fruto del Congreso Obrero de la Segunda Internacional, se define que ese sea un tema de reivindicación internacional en cada uno de los países donde quienes allí participaban en la internacional tuvieran presencia, ¿cierto? Entonces se constituye en la reivindicación básica de un momento histórico de los trabajadores, precisamente por un contexto tan complejo de explotación, de exceso de jornada laboral, de falta de garantías, bueno, todas estas características que tenía la forma de producción industrial de ese momento y que fuerzan a que esto sea uno de los objetivos primordiales, donde se buscaba hacer valer una consigna que señalaba 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso, ¿cierto? Cuando miramos esto a la luz de las situaciones que se presentan después y en lo particular que hoy vivimos, cuando estamos en el mundo de la flexibilización laboral, de la regularización, de la uberización, donde hay unas condiciones muy complejas, donde empezamos a ver formas de trabajo por medio de plataformas, por medio de trabajo en casa, de lo que se viene exacerbando hoy con lo de la pandemia, por ejemplo, y donde se exceden mucho más allá de las 8 horas, donde incluso lo estamos viviendo nosotros como docentes estos días, compañeros que están trabajando mucho tiempo, ¿cierto? Mucho tiempo más allá de la jornada. Entonces ese constituye un tema central en la medida en que posibilitó, conforme se fue consiguiendo en diferentes países, no solo incluir la normatividad de cada uno de ellos, sino que los trabajadores como tal pudieran tener una vida más allá de estar en la fábrica, de estar en el trabajo, y eso les permite generar pensamiento, generar organización y generar una cantidad de cosas que hoy se mantienen y que pese a que están en peligro por todo lo que venimos señalando de la flexibilización y demás, debe ser una reivindicación y un derecho a defender fundamental por parte de todos nosotros. Directivo Jesús Alejandro Villa, hablemos precisamente de los mártires de Chicago en forma de homenaje. ¿Cómo se puede hablar o por medio de cómo se puede manifestar y hacerle un homenaje a estos mártires? A manera de homenaje y tratando de dar una mirada, un semblante que era lo que sucedía, de cómo era el ambiente en ese momento histórico, vale la pena escuchar por medio nuestro aquí en el programa un poco las voces de los mártires de Chicago. El sábado 1 de mayo de 1886 es cuando se inicia la huelga y en ese momento precisamente Adolf Hitler, que es precisamente uno de los mártires, escribe y se publica en su periódico 25.000 copias de la proclama, entre otras cosas, la cual citaremos algunos fragmentos. Dice: trabajadores, la guerra de clases ha comenzado. Ayer frente a la fábrica McCormick se fusiló a los obreros. Su sangre pide venganza. ¿Quién podrá dudar ya que los chacales que nos gobiernan están ávidos de sangre trabajadora? Pero los trabajadores no son un rebaño de corderos. Al terror blanco responderemos con el terror rojo. Es preferible la muerte que la miseria. Esta proclama, que fue publicada precisamente, termina llamando a una acción masiva para el 4 de mayo, que es justo el momento histórico en el que se dan los hechos que terminan llevando, pues, por medio de inculpación, de montajes y de propaganda, a ser condenados a los mártires. Entonces, miremos cómo el ambiente de la contradicción que habría en ese momento entre la clase trabajadora y quienes eran, pues, los dueños del capital, de las empresas y demás. Ya en el marco de los discursos que dan los mártires antes de ser ejecutados, hay varios fragmentos que me gustaría compartir. Por ejemplo, George Engel señala: es la primera vez que compadezco ante un tribunal americano y en él se me acusa de asesinato. ¿Y por qué razón estoy aquí? ¿Por qué razón se me acusa de asesinato? Por la misma razón que tuve que abandonar Alemania, por la pobreza, por la miseria
de la clase trabajadora. Adolf Hitler señala: si yo he de ser ahorcado por profesar mis ideas, por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, entonces no tengo nada que objetar. Samuel Fielden, por su parte, dice: se me acusa de excitar las pasiones, se me acusa de incendiario, porque ha afirmado que la sociedad actual degrada al hombre hasta reducirlo a la categoría de animal. Bueno, finalmente, un fragmento del discurso de Albert Pearson, quien fue incluso candidato a la presidencia de Estados Unidos en aquella época. ¿Creéis, señores, que cuando nuestros cadáveres hayan sido arrojados a la fosa, se habrá acabado todo? ¿Creéis que la guerra social se acabará estrangulándonos bárbaramente? Ah, no. Sobre vuestro veredicto quedará el del pueblo americano y el del mundo entero, para demostraros vuestra injusticia y las injusticias sociales que nos llevan al cadalso. Directivo Jesús Alejandro Villa, muchas gracias por participar en Despertar Educativo Radio. ¿Algo más que quiera agregarle a su intervención? Bueno, ya para terminar, señalar que una anécdota o algo que queda entre los registros históricos es que precisamente José Martí en ese entonces se encontraba cubriendo estos hechos como corresponsal de un periódico argentino. Finalmente, entonces, compañeros, invitarlos a que este 1 de mayo sigamos reivindicando nuestros derechos. Entendamos que hay un contexto muy complejo de reacomodo del capitalismo, donde se vienen imponiendo muy fuertemente las políticas neoliberales de flexibilización, de regularización, y eso implica una precarización laboral. Hoy más que nunca tenemos que defender y sustentar la consigna de los 3/8. Tenemos que empezar a enfrentar y a entender lo grave que es este proceso de esclavismo digital que se está imponiendo, la uberización y demás, donde crece la explotación y la autoexplotación, y finalmente afecta de formas muy complejas el mundo del trabajo, las condiciones laborales y obviamente en ese contexto a nosotros como magisterio. Compañeros, que tengan todos una feliz noche.